Gracias, tengan todos buenos días. Gracias al Colegio Médico, al equipo multidisciplinario de trastornos del sueño del Seguro Social y a ustedes por asistir a esta charla y aprender un poquito más sobre la apnea de sueño. Muy bien, primero empecemos hablando un poco de la anatomía. Recordemos la vía aérea, esto es más que todo para recordar la anatomía. La nasofaringe se compone o está compuesta por la parte de la base del cráneo como límite superior y como límite inferior el paladar blando. Dentro de esa zona está contenido cornetes nasales, tabique nasal, la nasofaringe y todo el tejido linfoideo que está en la nasofaringe, que son las adenoides y que dan principalmente problemas en los niños. Entre el paladar blando y el borde superior del epiglotis está la orofaringe, donde está contenida en las amígdalas palatinas, el paladar blando en sí, la base de la lengua con las amígdalas linguales y en sí toda la lengua, y la pared faríngea posterior y las paredes faríngeas laterales. Y la hipofaringe, recordemos que está dividida, el límite superior es siempre el borde superior del epiglotis y el límite inferior es el cartílago cricoides. Aquí prácticamente está una estructura bien importante que es la laringe, la entrada esofágica, el epiglotis en gran parte, y es una zona bastante importante, sobre todo en el paso del aire, que puede tener estrecheces o problemas a la hora de la respiración durante el sueño. Lo que mencionaba anteriormente, las estructuras contenidas dentro de esas áreas. Muy bien. Las patologías que más frecuentemente afectan cada área, a la cabeza, a nivel de la nariz, nos da problemas los cornetes nasales, que se vuelven hipertróficos, hipertrofia de cornetes nasales, y los tabiques desviados también, que son parte frecuente en la consulta y como causa de obstrucción de la vía respiratoria a ese nivel. Y ahí tenemos un sinfín de patologías también, como rinitis alérgicas, sinusitis crónicas, incluso también vemos frecuentemente rinitis vasomotoras que se dan más en las personas de mayor edad o de la tercera edad, y también o por el abuso de sustancias como vasoconstrictores. Es frecuente que nos lleguen a la clínica pacientes que abusan de oximetazolina, nafasolina, etcétera, y que en la farmacia le prescribieron el producto use esto que le va a descongestionar la nariz, y no saben el daño que le hacen a los pacientes, dándoselo sin explicarle por cuánto tiempo lo deben de usar. Y eso es frecuente en nuestra consulta, el abuso de los vasoconstrictores, que les da una rinitis medicamentosa y un efecto de rebote importante, y lo que hace eso es acelerarles una cirugía a los pacientes. A nivel de orofaringe, prácticamente la hipertrofia de amígdalas palatinas, ya vamos a ver la estadificación, y en nasofaringe, sobre todo la hipertrofia de adenoides en los niños. Y a nivel de base de lengua, prácticamente la hipertrofia de la base de la lengua, ¿verdad? Que ya explicó la doctora Choto lo que sucede ahí a ese nivel, que es básicamente un aumento o una hipertrofia de ese tejido linfático que está en la parte posterior de la lengua, y que es lo que termina obstruyendo o cerrando el paso del aire en estos pacientes a ese nivel. Aquí también tiene mucho que ver el peso, ¿verdad? Entre más obesidad tiene el paciente, más también acumulación de tejido graso en todo el cuello y consecuentemente más obstrucción. Muy bien, ya esto lo mencionó la doctora, medir la circunferencia del cuello, el índice de masa corporal, y a nosotros nos toca evaluar también a todos en general, pero nosotros ya un poco más específico cuando hacemos los estudios de endoscopía para ver la dimensión del problema, sobre todo el tamaño de las amígdalas, la forma del paladar blando, el tamaño de la lengua también, y si tiene anomalías anatómicas específicas como hipertrofia de cornetes, desviaciones septales. Y si el paciente también tiene algunas anomalías craneofaciales, como este paciente que tiene una limitada apertura vocal,
y que además tiene hipertrofia de las amígdalas linguales, y este paciente tiene 26 años y ya usa un CPAP, ¿verdad?, para poder respirar porque tiene una apnea severa. Muy bien, la endoscopía, este estudio pues básicamente nos va a evaluar toda la vía aérea desde la nariz. Podemos darle a ese video, por favor. No, al anterior. A este. Bien, entonces nos interesa evaluar en una endoscopía nasofaríngea el tabique nasal, los cornetes, sobre todo el cornete inferior, la parte más posterior de la nariz, las coanas, y sobre todo la parte del tejido linfático que puede crecer a ese nivel. Este es el cornete medio, tabique nasal, el cornete inferior. Y al final, sobre todo, como les mencionaba, que más el problema es en los niños en cuanto a la obstrucción de la nasofaringe por el tejido adenoideo. Aquí un polipito que está ahí en la parte que se ve ahí en ese tejido. Esto que está acá es un pólipo y el cornete medio. Y luego seguimos con la parte más inferior, que es evaluar la base de la lengua. Ahí tenemos que ver la forma del epiglotis, tenemos que ver el tamaño de las amígdalas linguales, las paredes faringeas laterales, la laringe, la entrada esofágica, porque también hay un factor condicionante en estos pacientes, y es que por la misma obesidad también tienen reflujo gastroesofágico, y eso va asociado a un aumento, a una hipertrofia de las amígdalas linguales. Muy bien, y en cuanto a la nariz específicamente, una vez que ya hemos evaluado en general toda la vía respiratoria, lo que podemos encontrar es esto: desviaciones septales, variantes anatómicas en la cavidad nasal como conchas bulosas, desviaciones septales, hipertrofia de cornetes. Aquí podemos ver una evidente desviación septal. Recordemos que la nariz ofrece 2/3 de la resistencia de la vía aérea superior, y en los pacientes que tienen desviaciones septales o hipertrofias de cornetes, rinitis alérgica, es frecuente que tengan asociado trastorno del sueño. Bien, Malampati hizo la clasificación que todos conocemos, grado 1, 2, 3 y 4, según lo que vemos, el paladar blando, la úvula, y así van clasificándose hasta el nivel 4, al grado 4. El doctor Friedman, que es un otorrino que ha trabajado mucho en problemas de sueño, de trastornos del sueño, hizo una clasificación, pero lo que él hace es mantener la lengua dentro de la cavidad oral, y así evalúa los pacientes, y es lo que se llama la clasificación de Malampati-Friedman, y es igual sobre todo para ver con la posición con la lengua dentro de la cavidad oral, se evalúa al paciente, y la misma clasificación aplica del 1 al 4. Muy bien, en cuanto a amígdalas palatinas, esto es cuando no hay amígdalas, grado 1, que son intravélicas, grado 2, cuando salen ligeramente de los pilares amigdalinos, grado 3, cuando ya salen más de los pilares pero no llegan a la línea media, y cuando ya llegan a la línea media prácticamente es una grado 4. Igual lo que les mencionaba, la hipertrofia de las amígdalas linguales. Esto es grado 1, grado 2 y grado 3. Y aquí podemos ver, esta es la imagen endoscópica del paciente de 26 años que les mencionaba hace un momento, que tiene una hipertrofia severa de las amígdalas linguales y que pues a la fecha ya está con un aparato de CPAP. Se ha encontrado que hay una asociación importante entre reflujo gastroesofágico y engrosamiento de la base de la lengua, lo que conlleva por supuesto a una mayor obstrucción. Entonces, entre más severa es la apnea, como podemos ver, cuando solo hay ronquido, apnea leve, moderada y severa, mayor es el tamaño de las amígdalas linguales, lo mismo que el reflujo gastroesofágico. Muy bien,
Otro de los métodos diagnósticos que utilizamos para evaluar la vía aérea es la maniobra de Müller. El problema es que muchas veces la maniobra la hacemos mal. Y lo que hacemos es que al paciente le pedimos que con la nariz tapada que puje o que solamente puje y que haga esto. Pero no es esa. La verdadera maniobra de Müller es tapándose la nariz, pero con el paciente inspirando profundamente, y allí podemos ver qué tanto se colapsa la vía aérea. El problema es que como el paciente está sentado, lo hacemos con el paciente sentado, qué tanto nos va a dar un parámetro adecuado, porque el problema es cuando está acostado, cuando está dormido, que tiene el problema obstructivo. Entonces, a raíz de esto, y bueno, la clasificación del colapso, a raíz de esto, de que la maniobra de Müller no mucho nos ayuda, ahora lo que se está haciendo es la somnoendoscopía. Y lo que evalúa es prácticamente con el paciente, por supuesto, bajo sedación. Evaluamos toda la vía aérea. Es el mejor parámetro porque es una reproducción de lo que el paciente estaba viviendo en las noches, todas las noches, con el problema obstructivo que tiene de la apnea. Y eso es lo que se mira, el colapso de la vía respiratoria, y ahí es donde tenemos que evaluarlo. Si el colapso, ¿a qué nivel? Si es retropalatal, si es retrolingual, y en base a eso, la clasificación BOTE, que es afectación del velo del paladar, orofaringe, base de lengua, epiglotis, y así se clasifica en porcentajes según la severidad. Como todo procedimiento diagnóstico o como todo tratamiento, no ha pasado, por supuesto, ahorita está todavía en fase de investigación, no tiene validez todavía científica, pero la que se está utilizando más es la que le mostraba. También está relacionado el nivel de colapso faríngeo con la severidad de la apnea, y aquí se puede demostrar que a mayor severidad de la apnea, mayor porcentaje de colapso, ya sea a nivel velopalatino, a nivel de la base de la lengua o a nivel de las paredes faríngeas. En todos los casos, el porcentaje de colapso es siempre mayor. La cefalometría, que es otro método diagnóstico, pero que muy poco lo utilizamos, quizás la que le dan más importancia a los maxilofaciales, pero que tiene importancia también y lo deberíamos de hacer. Se ha demostrado que la posibilidad de tener apnea de sueño aumenta dramáticamente cuando la distancia mandíbula-yoides es mayor o igual a 18 milímetros y que el espacio faríngeo posterior sea menor o igual a 10 milímetros y que el ángulo de la base de la lengua sea menor o igual a 130 grados, que son estos sitios para tomar en cuenta. Muy bien, en cuanto a los estudios de gabinete, la resonancia magnética es la prueba de elección para evaluar la vía respiratoria en los pacientes con trastornos del sueño, con apnea, porque nos va a dar un parámetro importante de los tejidos blandos y cómo se encuentran. Y la tomografía nada más nos va a servir para ver la parte nasal o nasofaringea, para ver cornetes, tabique, etc. Se ha demostrado, esta es una resonancia magnética a nivel de la base de la lengua de un paciente normal, y esta es de un paciente con apnea de sueño. O sea, la estrechez que se produce en la vía aérea es, como pueden ver, bastante importante. Muy bien, lo que les mencionaba en cuanto a los niños, la hipertrofia adenoidea es lo que más afecta a ellos, y aquí podemos ver en una radiografía de Kabum cómo esto es lo normal y cómo la vía aérea se puede estrechar tanto como esto. Por supuesto que estos niños que están con esta severidad de hipertrofia de adenoides, les toca prácticamente cirugía. Los niños arriba de los 7, 8 años ya se pueden dejar hacer una endoscopía, los niños más pequeños por supuesto que no. Y esto es lo que se mira ahí prácticamente cuando uno hace una endoscopía y el niño tiene adenoides, este es lo que se mira ahí, una hipertrofia adenoidea. Bien, hablando ya específicamente de roncopatía, la roncopatía es un trastorno que se caracteriza por ausencia de apneas, desaturaciones o microdespertares y que se da por el colapso de los tejidos, y la vibración misma se presenta en más del 50% de las personas adultas,
y se traduce en obstrucción parcial de la vía aérea. En sí mismo es una entidad patológica y que determina importantes repercusiones a todo nivel, como mencionaba la doctora anteriormente. La intensidad del sonido que se produce por el ronquido puede ser tan alto como llegar hasta 90 decibeles. Es cuando pues la esposa saca del cuarto de la habitación al esposo porque ya no la deja dormir, o incluso que el vecino oye los ronquidos, ¿no? Y le manda a decir a la esposa que haga algo, ¿verdad? Porque ya no los deja dormir. Bien, y lo que hay es prácticamente lo que ya mencionaba la fisiopatología de la doctora, es un colapso de todos los tejidos que le genera el ronquido. Y todas las fuerzas que intervienen ahí, también ya la doctora lo mencionó. En estos casos, en estos pacientes, si solo es ronquido y la polissonografía demuestra que no hay ningún otro problema, hay que ver siempre, estudiarlo con un poco más de detalle. Si tiene síntomas de apnea de sueño, también hay que descartarlo. Excluir otras causas de somnolencia, ver si tiene comorbilidades, medir siempre la circunferencia del cuello y, por supuesto, evaluar la severidad de la somnolencia. Bien, este es algo importante en cuanto a los ronquidos, y lo que tenemos que tener claro es que no es normal roncar o sí un ronquido leve, pero si eso ya está repercutiendo en la calidad de vida, en la calidad de sueño, en somnolencia diurna, eso ya estamos en problemas. Como les mencionaba, puede ser un síntoma de apnea y asociado puede haber hipertensión, etcétera. El sobrepeso es bien importante en estos pacientes. Va a disminuir cuando el paciente duerme de lado, que es parte de la higiene del sueño que más adelante se va a hablar, y evitar el uso o el abuso de sustancias, porque los pacientes muchas veces lo que hacen es que tienen una mala calidad de sueño, pero por su mismo problema, y lo que empiezan es a usar sedantes, que lo que hace es profundizarles más el problema. Todo paciente que ronque, lo ideal es que consulte. Bien, llegando al tratamiento quirúrgico, hay tratamientos que son de la fase 1 y se han dividido en las dos fases. Ahí incluye cirugía nasal, radiofrecuencia o implante, radiofrecuencia del paladar o de la base de la lengua, e implantes del paladar, uvulopalato-faringoplastía, cirugía de base de lengua, adenoamigdalectomía, avance geniogloso o suspensión del deltoides. Y en la fase 2 entran el avance maxilomandibular, traqueostomía o cirugía bariátrica. Bueno, vamos a hablar así rápido de cada uno de ellos. Aquí pueden ver toda la cantidad de problemas que pueden generarse a nivel de la nariz, desde un tabique desviado hasta rinitis alérgica, pasando por todas estas patologías que pueden ser la causa de la obstrucción. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos en la reducción del tamaño de los cornetes? Prácticamente ir a la parte, el cornete tiene una matriz ósea y una matriz de tejido blando, donde tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, y lo que hacemos es eso, básicamente ir a reducir la matriz de tejido blando, además de que hacemos una luxación de los cornetes, y eso ya le ayuda a mejorar el paso del aire a los pacientes. Y el otro procedimiento es la septoplastía, que solamente si el paciente tiene un espolón se puede hacer por vía endoscópica. En la mayor parte de los casos lo hacemos el tratamiento de forma convencional. Ahora, los pacientes lo que tienen es un gran miedo de operarse, porque van a quedar con la nariz tapada, porque bueno, todos han visto las mechas que ponemos, ¿verdad? Por eso no somos famosos, pero hoy ya no ponemos mechas. Bueno, todavía hay algunos que siguen poniendo mechas en algunos lugares, pero las mechas nasales ya prácticamente quedaron en desuso desde hace más de 10 años. Lo que utilizamos ahora son dispositivos como férulas internas nasales, las férulas de Doyle, que tienen un tubito para poder respirar parcialmente, y el paciente, si cree que va a respirar al 100%, no, ¿verdad? Los tubos se tapan a veces, por lo que hay que estar haciendo lavados nasales. Y los otros que usamos son materiales absorbibles, colágeno o este tipo de materiales que ponemos ahí en la cavidad nasal para evitar el riesgo de sangrado y también para mantener en su posición lo que se ha trabajado. Entonces, ese miedo tiene que irse quitando en los pacientes, porque si el paciente necesita la cirugía, tiene que someterse al procedimiento, porque no solo le va a mejorar su calidad de respiración,
sino que también si el paciente va a usar un CPAP, también le va a mejorar el funcionamiento del equipo. Este es un metaanálisis publicado el año anterior, donde se evaluó la eficacia de la cirugía nasal en la apnea de sueño, y se concluye que el índice de Epworth y el índice de apnea y hipoapnea mejoran significativamente con la cirugía nasal. A diferencia de un estudio previo de un metaanálisis del 2011 de Lee, que mencionaba que únicamente mejoraba el índice de Epworth, pero en los últimos años hemos visto que también puede mejorar la cirugía nasal los índices de apnea y hipopnea. Y lo que les mencionaba anteriormente, no solo va a ayudar a mejorar o disminuir la resistencia de la vía nasal, sino que también a mejorar el uso de los equipos. Lo que concluye este estudio es que los índices de apnea y hipopnea sí mejoraron, pero parcialmente. Y podemos ver ahí que algunos mejoraron, por ejemplo, 55 a 47 y etcétera. No voy a mencionarlo, pero hay unos que prácticamente no mejoran y otros que sí mejoran. Y en cuanto al índice de Epworth, sí, ahí se tiene una mejoría bastante importante. En cuanto a la amigdalectomía, como sabemos, sobre todo en los niños, esto tiene bastantes repercusiones, y sobre todo en déficit de atención, niños que se orinan en la cama por el mismo problema mismo, baja estatura y sobre todo ausencias escolares y complicaciones pulmonares sobre todo. Estos niños están constantemente en consulta por el mismo problema, que la hipertrofia del tejido linfático les afecta mucho, sobre todo el bronquial o sinusitis. Este estudio demostró, publicado en el año 2007 en la revista Pediatrics, que sí puede mejorar en 4.8 puntos el índice de apnea y hipopnea en los pacientes. Y también reduce las consultas hospitalarias. Hay una revisión hay un estudio, una publicación de la revisión Cochrane, que dice que los niños entre 5 a 9 años de edad con diagnóstico de apnea moderada severa puede beneficiarse, o hay una moderada evidencia de que pueden mejorar todos sus síntomas, y también demostró que se puede observar. No necesariamente todos los niños tienen que ser operados y que pueden mejorar, ¿verdad? Esto es lo mismo que le mencionaba. Bueno, esto es la ubulopalatofaringoplastía, no nos vamos a detener en esto, únicamente mencionarles que lo que se está haciendo ahora es más faringoplastía de expansión, es ampliar la faringe en los pacientes que tienen obstrucción. Entonces ya no se están haciendo resecciones amplias, sino que remodelar la faringe para no producirle tanto daño al paciente. El otro procedimiento es la reducción de las amígdalas linguales a través de radiofrecuencia, que fue lo que se le hizo a este paciente. Avance geniogloso también es otro procedimiento que también no es tan fácil. El otro procedimiento que se está utilizando y que está un poco más en boga es el marcapasos del nervio hipogloso, que lo que hace es que cuando el paciente tiene la apnea se pone un marcapaso a nivel de la caja torácica. ¿Podemos darle a ese video, por favor? Hola, el video le podemos dar, por favor. Lo que hace el marcapasos es, y eso es lo que está en estudio ahorita, se están haciendo muchos estudios al respecto. El marcapaso detecta la apnea, manda un estímulo al nervio hipogloso, eso estimula la contracción del músculo geniogloso, y entonces el paciente mejora la vía respiratoria o la amplía. Y esto es como se mira, ya está aprobado por la FDA para uso en apnea moderada severa. Y para finalizar, hay otros procedimientos que sí, por supuesto, han demostrado que funcionan, como son la traqueostomía, pero obviamente este es un procedimiento que solo se va a hacer de emergencia, el avance maxilomandibular, que es un procedimiento bastante cruento. La bulopalato ya vimos que no es tan efectiva. Los implantes palatales no funcionan, se extruyen, y lo que se está haciendo es más lo que se llama cirugía multinivel, porque recuerden que muchas veces la obstrucción no es en un solo lado, sino que en múltiples sitios. Y sí puede mejorar, sobre todo el avance maxilomandibular, pero los demás procedimientos, como pueden ver, la mejoría no es tan espectacular. Entonces,
lo que tenemos que decirle al paciente es que va a mejorar parcialmente y que probablemente necesite seguir usando su aparato. Y valorar en el posoperatorio de los pacientes, tomar en cuenta que tenemos que darle todo ese seguimiento, vigilarlo, y si necesita el CPAP en el posoperatorio igual. Esto es lo mismo que ya habíamos mencionado anteriormente. Y concluimos acá, que va a depender sobre todo de cada paciente. Hay que valorar en su totalidad, junto con un equipo multidisciplinario. No podemos tomar decisiones aisladas en estos casos. La cirugía bariátrica, que ya también sabemos. Y solo quiero mencionar esto. Ahí en internet hay infinidad de dispositivos que venden, y solo por supuesto para comerciarlos, pero ninguno de esos por supuesto ha demostrado que funciona. Desde tapones de oído, el único dispositivo que ha demostrado científicamente que funciona son los dispositivos de avance mandibular, que sí pueden tener resultados en los pacientes. Muy bien, creo que salí con el tiempo, ¿no?